Ahora sí vamos a materia. Estamos revisando una serie de estudios que se llama Manos a la Obra y estamos hablando y estamos estudiando la vida de Nehemías. Cada domingo una de las metas que tenemos es que a través de la palabra de Dios podamos ser retados, podamos ser animados y podamos tomar las verdades espirituales, las verdades bíblicas y las podamos llevar a práctica a nuestro día a día, ¿no? El conocimiento no cambia absolutamente la vida, el uso, la aplicación de ese conocimiento es lo que crea la transformación de vidas. Y yo creo que, así como lo decía el apóstol Pablo cuando escribió a los Romanos en capítulo 12, verso 2, que tenemos que renovar nuestra mente con su palabra, ¿no? Tenemos que renovar nuestra mente para que podamos ser usados por Él y a través, que Dios pueda usarnos como instrumentos, porque somos las manos, los pies, los ojos, la voz de Dios aquí en la tierra, ¿no? Pero el día de hoy vamos a comenzar con algo un poquito complicado, porque vamos a hablar de oposición. De hecho, el título se titula Mantente firme y hay algo que tienes que saber. Cuando Dios te guía o te impulsa a hacer algo significativo, cuando tú ya descubriste el llamado de Dios de parte que tiene Dios para ti, y que te invita a que tú puedas hacer de alguna forma el cambio en la vida de alguien más, que tú puedas crear un cambio en la vida de una persona o de un grupo de personas, y que Dios te está llamando a esa obra, tú tienes que saber algo y tienes que entender algo, y es que vas a encontrar oposición. Cuando tú des un paso de fe, cuando Dios te está llamando hacia algo y tú das ese paso de fe, tú vas a encontrar oposición. Y yo al inicio del servicio decíamos que tenemos constantemente opositores en nuestras vidas. A lo mejor puede ser un compañero del trabajo, a lo mejor puede ser alguna circunstancia, pero todos tenemos de alguna forma ciertos opositores. Ahora, podemos ver varios ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva tenían por opositor ¿a quién? A la serpiente, ¿no? Adán tenía la serpiente. Moisés tenía ¿a quién? A Faraón, ¿no? David, dije que era Sansón una vez, no. David tenía a Goliat, ¿no? A Saúl, ¿no? Al inicio también lo quería matar, pobre cuate. Bueno, Jesús tenía a los fariseos, tenía a Herodes, tenía a Judas, tenía toda el diablo, a todos los demonios. Bueno, Batman, ¿a quién tenía? A un montón también, ¿no? Pero a lo mejor tú puedes ser bueno, mi suegra es mi opositor, ¿no? Qué bueno que ahorita mi suegra está ahí abajo, pero no sé si vaya a ver después la transmisión, pero bueno, para algunos puede ser, no sé, para las damas yo sé que a veces puede ser la suegra, es complicado, bueno, a lo mejor también mi mamá ve el mensaje, ¿no? Pero ya estoy metiendo problemas, voy a cambiar el asunto es que Nehemías tenía, dice la palabra en Nehemías capítulo 4, Nehemías tenía a Sanbalat, tenía a Tobías, a Gesem el árabe, dice la palabra, y tenía otros opositores que de alguna forma pues estaban oponiendo ante la obra que él estaba haciendo. Ahora vamos a ver un poquito de contexto. Nehemías era una persona, un sirviente común y corriente, era copero del rey, pero realmente él vivía muy lejos de la ciudad de Judá, que querían restablecer, levantar los muros y las puertas. Entonces Dios tocó el corazón de Nehemías y fue movido a poder hacer algo, y Dios lo estaba usando para levantar una obra excepcional. Y tenemos que saber algo, por ejemplo, de esto. Un detalle que muchas veces pasamos por alto es que una de las cosas que tenemos que hacer notar es que la obra que estaba haciendo Nehemías era levantar los muros y levantar las puertas. Ahora, cuando tú vas a hacer una construcción, todos creo que en algún momento hemos intentado, hemos hecho algo de construcción, ¿no? Cuando tú levantas una construcción, ¿a quién contratas? ¿Contratas a un psicólogo, a un doctor? No, ¿verdad? Contratas a un arquitecto, contratas a un maestro, contratas a un albañil, contratas a las maderas, a un carpintero tal vez. Pero lo que estaba haciendo Nehemías, en el caso de Nehemías, no tenía ni albañiles ni carpinteros para hacer la obra. ¿Qué era lo que tenía Nehemías a la mano? Tenía orfebres, que eran de alguna forma artistas que manipulaban el metal y hacían de alguna forma joyas. Tenía comerciantes y tenía perfumistas. Esas eran las personas que de alguna forma prevalecían en el pueblo de Judá de aquellos tiempos. Era lo que estaban. Entonces eran personas que no tenían ni noción de alguna forma, porque tiene su maña levantar un muro, ¿no? No es tan sencillo el asunto, de alguna forma tienes que tener conocimiento. Pero el asunto es el siguiente, que Nehemías había inspirado a personas comunes y corrientes como él a hacer una obra excepcional. Ese es el asunto, y que también Dios se muestra ahí.
Dios se manifiesta y le encanta usar personas que de alguna forma son incompetentes, vamos a llamarlo así, porque dice una de las palabras, siervos inútiles somos, dice la palabra, y que de alguna forma Dios le gusta usar a esas personas. Por eso dice Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él comenzó, y el asunto es que esta obra que estaba haciendo Nehemías comenzó a progresar. Los muros se comenzaron a levantar, las puertas comenzaron a ser fabricadas porque llevaba madera para todo ello, pero tienes que saber algo. Cuando comienzan los cambios, la oposición también. Cuando en tu vida comienzas a hacer cambios, tú también vas a encontrar oposición. Por ejemplo, tú has decidido mejorar tu calidad de vida y has decidido hacer ejercicio y meterte a natación. Tú has decidido meterte a natación, que buena persona está ahí porque ya me estaría viendo feo, ¿no? Has decidido meterte a natación y de pronto te salen compromisos, te salen viajes de trabajo, te salen otras situaciones y no puedes ir a tus clases de natación. O típico, pagas el año del gimnasio y vas las primeras 2 semanas y después te olvidas que tienes que ir al gimnasio, ¿no? Nehemías capítulo 4, te voy a invitar a que vayas ahí, por favor. Nehemías capítulo 4, verso 1 al 3. Vamos a estar leyendo ahí la palabra y vamos a tratar de narrar un poquito, vamos a ubicarnos básicamente en todo el libro de Nehemías. Bueno, en el capítulo 4 específicamente vamos a ver un poquito más de la mitad para poder entender algunas cosas. Nehemías capítulo 4, verso 1 al 3, si tú no tienes tu Biblia, casualmente tenemos algunas allá afuera que tú puedes comprar, ¿no? Entonces para que la puedas leer. Muy bien, Nehemías capítulo 4, verso 1 al 3, yo comienzo el 1, ustedes el 2 y luego en el 3. Muy bien, dice el 1, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. El 2. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que construyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan dejarse terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo bueno? Fíjense que algo que tenemos que revisar, por ejemplo, la primera pregunta que dice ahí en el capítulo 2, creo que es a aquel lado, gracias. Una de las primeras preguntas que estaban haciendo es que dice así: ¿qué están haciendo estos débiles judíos? Y la palabra débiles, cuando vamos a los originales, quiere decir una palabra que es como cuando tú tomas una flor y la cortas. ¿Qué pasa con esa flor cuando tú la cortas? Su vida ya está contada, o bueno, ya la cortaste más bien, ya la cortaste, ya no tiene más vida, tiene una fecha de caducidad en donde ya no se va a ver bonita, ya va a empezar a oler y demás. Básicamente esta palabra, para estos hombres, ellos decían, estas personas no tienen ninguna esperanza, ninguna expectativa de poder lograr algo grande o algo significativo en sus vidas. Y luego dice el verso 3, y Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió: hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Ahora, déjame decirte algo, una realidad para muchas personas de nosotros. Para algunos de nosotros, cuando vemos el primer indicio de oposición, eso nos desanima. Creemos que estamos haciendo una buena obra, crees que estás trabajando por tema de tu salud, estás enfocándote y estás invirtiendo tu vida en la vida de otras personas, estás tratando de hacer algo significativo en la vida de alguien más, pero entonces viene oposición. Y entonces eso de alguna forma a algunas personas inmediatamente los desanima. Y tienes que saber que cuando das ese paso de fe a esa carga que Dios te ha dado, tienes que agregar sí o sí oposición en tu vida. Muy bien. Que esto nos quede muy claro. A veces creemos que cuando nosotros damos y vamos a la voluntad de Dios, ya todo va a ser agradable y perfecto, pero Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo ya he vencido al mundo. Entonces lo que está diciendo Jesús es que una realidad de nuestras vidas es que siempre vamos a tener y convivir con problemas. ¿Estamos de acuerdo con ello? Tenemos que aprender a vivir con tensión siempre, y más cuando tú decides acceder al plan de Dios para tu vida. A lo mejor tú retomas tu vida espiritual, sabes, tiene tiempo que no voy a la iglesia, ahora sí voy a ir cada 8 días, me voy a esforzar, voy a ir a hacer lo necesario, y entonces vienes rumbo a la iglesia y se te atraviesa un Spark rojo, ¿no? Y te talla la camioneta, ¿no? O a lo mejor tú vienes y te echas una bronca con tu esposa que dices: hijo, ya hace mucho que nos peleábamos tú y yo así.
Pero tú llegas a la iglesia y tú te sientes incómodo. A lo mejor tú tratas de salir de deuda, tú dices, ¿sabes qué? Voy a aprender a no gastarme el 100% de lo que gano. Voy a aprender a aprender a vivir con el 70%. Te voy a retar. Con el 70%, porque el 10% lo voy a meter a ofrecerlo a nuestro Dios, porque Dios dice que tenemos que darle un poquito de lo mucho que Él nos da, otro 10% para ahorrar y otro 10% para un presupuesto de emergencia. Eso es lo que yo te recomendaría, ¿no? Que no siempre lo hagamos. Eso es otro rollo, muy bien, porque creemos que todo lo que llega en la catorcena o en la semana hay que gastarlo todo, porque si no, la verdad es que tenemos que aprender a vivir con menos de lo que nos damos. Pero entonces cuando tú tratas de hacer eso y tratas de arreglar de alguna forma tu vida financiera, de pronto tú dices, voy a ahorrar, voy a diezmar, voy a hacer todo este asunto que me están diciendo, y de pronto, ¿sabes? El coche te descompone. 5,000 pesos tienes que arreglar el coche. Y tú dices, ay Señor, pero si yo quería orar, yo quería diezmar, ahora sí. No, voy a tener que tomar el diezmo, ¿no? Para poder, bueno, comienzas a servir en kids, ¿no? Algunos dicen, voy a empezar a servir con los niños, ¿no? Y llegas a tu primer clase. Yo recuerdo que uno de los traumas que tengo es cuando yo comencé a dar clases con los niños, me tocaba dar de 7 a 8, si no mal recuerdo. Varios jóvenes que ahorita ya son jóvenes, a mí me tocó darles clases en algún momento. Y a lo mejor tú llegas a su clase y el niño nuevo que llega te vomita los Fruit Loops que se echó en la mañana, ¿no? Entonces tú dices, ese tipo de oposición que a veces llega a tu vida, le cuentas a lo mejor tu llamado a alguien, hablas con tu esposa y tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo me siento llamado a poder servir de esta forma, y tu esposa te dice y te desanima y te dice, oye, pero si ni aquí la armas, ¿cómo quieres armarla ya, no? Ya no la hagas, o sea, y entonces encuentras oposición de la persona que amas y que tienes a tu lado, y tú dices, híjoles, ¿cómo le hago, no? El asunto es el siguiente: no te sorprendas cuando enfrentes oposición, por favor, que no te caiga de raro. Vas a enfrentar oposición siempre, que no sea de raro, que tú digas, Señor, pero si estoy tratando, eso es normal, agrégalo en tu agenda. El avance invita a la oposición, y algo que es real en el entorno espiritual es que el enemigo espiritual no va a entorpecer la vida de alguien que trae la agenda que él quiere. Es decir, comodidad, confort. No hago más de lo que yo pudiera hacer. Yo no quiero ser relevante en la vida de alguien más. Yo quiero quedarme con mis planes, quiero quedarme con mis metas, y yo quiero que a mí me vaya bien. A mí no me interesa que le vaya bien a Liz, que le vaya bien a Dani, que le vaya bien al hermano Mar. A mí no me interesa eso, me interesa que me vaya bien. Si esa es tu agenda, tú estate tranquilo, el enemigo no te va a molestar. Pero si en ti está el querer bendecir y agregar valor a la vida de las personas, que el evangelio y ser un espejo del amor y la gracia de Dios en la vida de otros, ahí tú ten por seguro que el enemigo no va a estar contento y va a decir, vamos a meterle oposición, vamos a meterle malas caras, vamos a meterle malas actitudes. Va a ser una señal para que tú tengas problemas y malas actitudes. Espero oposición espiritual cuando tú comiences a hacer la voluntad de Dios. Eso que te quede claro. Ahora, si yo te lo decía, si tú no quieres oposición, llévatela tranquila. Todos tus recursos, esfuerzo, dinero y tiempo, quédatelos para ti, no los inviertas para alguien o para algo más importante que tú. Si tú quieres llevarla tranquila, ven a la iglesia si quieres, no te atrevas a orar, no te atrevas a servir, no te atrevas a invitar a nadie, tú quédate así como estás, ven los domingos, da check, ya di mis palmaditas, ya me sentí mal, ya el Señor sí voy a cambiar, llegó el lunes y comienzo otra vez como si yo viviera otra persona y me pusiera otra cachucha. No, si tú quieres vivir así, no vas a tener problemas, pero cuando tú decides aliviar las necesidades de alguien más, y no te estoy hablando de económicas, estoy hablando de espirituales, morales, de ánimo. Si tú quieres aliviar la vida de alguien, las necesidades de alguien más, ahí espero oposición, ¿ok? Ahí es donde tenemos que trabajar, pero tenemos que aprender a que Dios nos ha llamado a hacer la diferencia en la vida de otras personas, no solo en la nuestra, en la vida de otros. Los problemas vendrán cuando tú decidas ser un reflejo de Dios en la vida de otros, que tú deseas abonar al reino de Dios, donde la polilla y el orín no corrompen. Es decir, Dios nos ha llamado a ser tesoros allá, no acá, porque sabes algo, tal vez saliendo, pasa el camión y te llamabas, ¿no? Y todo lo que tú ahorraste, todo lo que tenías, ¿qué crees? Alguien más lo va a disfrutar. Esa es una realidad, no te vas a poder llevar nada, a menos que tú te creas nada, que quieras que te encierren con todo tu dinero allá en la tuya, pero ahí se va a echar a perder. Bueno, si tú no quieres oposición, amigos, mantente fuera del juego, ¿ok? Mantente fuera del juego. Pero lo que sé es que para algunos de ustedes, Dios te está llamando a hacer algo distinto. Si
Yo sé que de alguna forma Dios te está llamando a decir, me está incomodando esta situación y yo quiero participar de algo más grande que solamente mis planes. Yo quiero ser parte de algo mucho más grande. Yo quiero mostrarme iglesia no solamente aquí el domingo, quiero ser iglesia allá afuera. Quiero ser iglesia y que las personas me reconozcan a mí como una persona a la que pueden acceder, a la que pueden acercarse y que van a recibir bendición de parte mía. Les voy a dar una palabra de aliento, les voy a dar un buen consejo, los voy a escuchar, les voy a ayudar. Voy a estar silbando tal vez la canción que ahorita cantábamos, ¿no? La de la batalla, y porque oye, esa cancionista la traes toda la semana, pues, ¿qué crees que es la que cantamos allá en la iglesia? Pues te invito para que la escuches, está bien buena, ¿no? Más cuando la canta Josué solo, ahí es un especial, ahí está mejor. Pero bueno, en el momento en que tú decidas hacer algo distinto para Dios, ahí vas a encontrar oposición. Entonces, regresando a la historia, Nehemías tiene que enfrentar ciertos argumentos. Verso 2 dice que comenzaron a cuestionar lo que los enemigos de Nehemías comenzaron a cuestionar lo que él estaba haciendo. Y entonces Nehemías tenía que contestar ante esta oposición que estaba enfrentando. La pregunta es, ¿cómo respondes a tus críticos? Y dirían los muchachos, haters, ¿no? Haters, o los que te odian, ¿no? ¿Cómo? Es que mi inglés es más británico, el de ellos es más no, pero bueno. La respuesta es que, es decir, ¿cómo respondes a tus críticos? Bien sencillo, no respondes. No respondes. Vamos a ver lo que hizo Nehemías, porque Nehemías lo que hace él es que no se sube al ring. Nehemías se hace algo distinto. Si tú respondes a tus detractores, déjame decirte algo, eso no va a cambiar el corazón de ellos. Cuando tú respondes a tus críticos, tú no vas a cambiar el corazón de ellos. Eso no va a cambiar. Entonces lo que tú haces es no respondes. Lo único que tú haces, lo que haces cuando tú decides responder es validar las críticas que te están haciendo. Esa es una cosa. Cuando tú te subes al ring con ellos, validas sus críticas y en realidad lo que les estás haciendo, les estás dando poder para que lo sigan haciendo. De hecho, muchos de los niños, cuando molestan a un niño y ven que se molesta, ¿qué creen que hacen los demás niños? Lo siguen haciendo, ¿sí o no? Yo lo hago con mis hijas, por eso les digo, cuando digo que algo les molesta, yo estoy ahí más, yo soy como cuchito de palo, ¿no? Bien fregón con ellos, pero bueno, pobrecitas de ellos, este es el padre que les tocó, oren por mí. Pero cuando respondes, lo que tú haces es hacerles saber que ellos son importantes, pero lo que hace Nehemías es algo distinto, y Nehemías ignora, no responde, que nuestro objetivo no sea cambiar las críticas, sino hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que hizo Nehemías, que nuestro objetivo no sea cambiar las críticas, sino hacer la voluntad de Dios. Tenemos que aprender, amigos, a mantenernos arriba de las críticas. Tenemos que aprender a mantenernos arriba y hacer la voluntad de Dios, aunque yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil que tú estés escuchando constantemente críticas y de alguna forma te estén diciendo de cosas y es frustrante y tal vez de alguna forma un poquito impotente, pero no lo hagas, no te subas al ring. Aunque no es sencillo, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Pero ¿sabes qué es más difícil? Lidiar con las críticas de las personas que tú amas. Eso es más difícil. Cuando una persona externa te lo está diciendo, dices, bueno, pero cuando una persona que tú amas, que tú quieres, que la ves que le tienes confianza y la tienes cercana, eso duele más, te lastima. Aquellos que tienes cerca y que dudan de lo que Dios te ha llamado a hacer. Para algunos es una realidad. Dios te está llamando a hacer algo especial y se lo cuentas a aquellas personas en quien tú confías, amas y tienes cerca, y lo que recibes de parte de ellos, en lugar de ser palabras de, ¡ay, qué padre, échale ganas, yo te ayudo! A lo mejor tú dices, tú lo vas a hacer. Oye, pero tú no estás capacitado para ello. Oye, pero tú ni nada más. Si no puedes con los niños de la casa, ¿quieres poder con los 5 o 6 niños de allá de la iglesia? Y ya te cuento, ¿no? ¿Cómo son? Pero bueno, el asunto es que yo te voy a platicar algo. Después de un campamento que cuando yo tomé la decisión de servir a Dios, un campamento que organizaban ahí en el Ocotal, en el Estado de México, en la iglesia ahí en Querétaro, Betel. Ellos estaban organizando ese campamento y yo recuerdo que en un llamado, en un mensaje ahí del pastor Enoch, yo tomé la decisión de servir a Dios. Y de hecho pasamos varios de la iglesia en la cual asistíamos junto con mi esposa, ¿no? Cuando yo llego de ese campamento, fue muy significativo para mí porque yo nunca había acampado. Y yo llevaba cobijas, llevaba colchas, todo se me mojó.
Fue horrible en las primeras noches, fue terrible, los que andan acampando en el portal, hace un frío bien gacho, ¿no? Pero bueno, el asunto es que cuando yo llego a casa y le platico a mi mamá que tomé la decisión de servir a Dios y que decidí meterme al seminario para poder estudiar y poder prepararme, lo que mi mamá me dijo fue: Josué, estás loco lo que quieres hacer. Eso déjalo cuando seas viejito. Esto no es tiempo ahorita es para que tú vivas la vida loca, decía Ricky Martin, ¿no? Y ya saben cómo le fue a Ricky Martin, ¿no? Pero el asunto es que cuando mi mamá me dijo, tú vive la vida loca, Josué, hoy textual, así me dijo: ahorita es tiempo para que tú te emborraches, es tiempo para que vayas al antro y es para que tengas un chorro de novios. No sé cuántos papás hubieran dicho, ay, ¿por qué a mí nunca me dijeron eso? La verdad es que lo que me estaba diciendo mi mamá es que me está diciendo, tú haces tu vida un papalote, porque eso de servir a Dios es una locura. Pues es increíble que a veces las personas que tú más quieres y que tú más amas, cuando tú has descubierto a qué Dios te ha llamado, que tú decides y te dicen, ¿sabes qué? No lo hagas para eso. Es difícil cuando los enemigos te odian, pero es más difícil escuchar críticas de las personas que tú amas y que tú quieres. Eso es más complicado. Escucha esto. Es algo que esta semana, en lo personal, a mí, ahora que estaba estudiando este tema, me voló la cabeza y que de alguna forma me hizo reflexionar en algunas cosas. Esto te va a servir en cualquier nivel de donde tú estés, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, vitacilina, ¿no? En donde quiera que tú estés, esto te va a servir. Es un consejo que yo quiero que tú puedas guardar en tu corazón. Entiende lo siguiente, es esto: que no te muevas por los elogios ni las críticas. No te muevas por los elogios ni las críticas. Vete, vamos a hacer un ejercicio, por favor. Ve a la persona que tienes a tu derecha. Ve a la persona que tienes a tu... Bueno, voltéense a ver entre ustedes, más bien, ¿verdad? Si vienes con alguien, volteas a ver. Bueno, a lo mejor, Dani voltea a ver a mi esposa y mi esposa que te voltea a ver a ti, ¿no? Y ahí sí, ahí nos vamos viendo. Héctor, busquen a alguien, por favor, repítele lo siguiente. No me moverán los elogios ni las críticas. Por favor, díselo. No me moverán los elogios ni las críticas. No dejes, ojo, no dejes que los elogios entren a tu cabeza y que las críticas entren a tu corazón. Ten cuidado, porque sabes algo, las personas cambian. Y un día eres su héroe y otro día eres su peor enemigo. Eso es una realidad. No dejes que los elogios ni las críticas no te muevas por ellas. No seamos movidos por lo que las personas dicen, sino seamos movidos por lo que Dios dice. Seamos movidos por lo que Dios piensa. Nehemías no responde a los críticos, pero responde a Dios. Y en lugar de comprometerse a un nivel menor, subirse al reino y pelear con todos sus detractores, lo que hace Nehemías decide comprometerse a un nivel superior. ¿Y saben qué es lo que hace Nehemías? Nehemías decide orar. Nehemías capítulo 4, verso 4 y verso 5. Dice de la siguiente forma: por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven al cautiverio y llévatelos pronto contigo, Señor. Bueno, eso yo se lo agregué. Pero básicamente esa era la intención que estaba haciendo Nehemías. Lo que estaba diciendo Nehemías, ojo, a este punto estábamos en una dispensación distinta. Todavía no llegaba Jesús, se decía por otra mejilla, ¿no? Algunos deseamos orar así. Algunos no deseamos orar como Jesús dijo. Y a tus enemigos, cuando tú has escuchado que a tus enemigos, yo os digo, dijo Jesús, ora por ellos, ¿no? Así dijo Jesús. Y Jesús dijo, pon la otra mejilla. Jesús, pon compasión. Pero honestamente, muchos de nosotros queremos orar así, la verdad, en ocasiones. Señor, llévatelos o te los mando, ¿no? Bueno, y luego dice el verso 5, por favor, ustedes, ¿qué dice? No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque provocan la ira de los que reconstruyen. Fueron que les construyen. Esta es la forma en la que Nehemías contesta. Esta oración no es como Jesús nos enseñó a orar. Yo te decía que todavía no se escribía lo de la mejilla, por eso Nehemías fue así, ¿no? Nehemías capítulo 4, verso 6 dice así: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó ¿con qué? Con ganas, con entusiasmo, le echó ganas a lo que estaba haciendo.
¿Qué hizo Nehemías ante la oposición? No contestó. Lo que hizo Nehemías es oró a Dios. Dijo Nehemías, yo no me voy a enfrascar con una crítica tuya, me voy a enfrascar con lo que Dios me está pidiendo que yo haga, me voy a enfrascar con algo más grande. Ahí sí me voy a subir, ahí sí voy a hacer caso. Y lo que hizo Nehemías es que oró a Dios y volvió al trabajo. Eso es lo que hizo Nehemías. Oró a Dios y volvió al trabajo. ¿Qué haces tú cuando recibes una crítica? Te subes al ring, comienzas a contestar los chismes, comienzas a subirte entre dimes y diretes. ¿Qué es lo que tú haces? No se subió al ring, no estaba dispuesto a comprometerse con algo bajo, sino que su visual estaba enfocado en algo mucho más alto, más eterno, más sublime que algo terrenal como la crítica de alguien más. Lo veíamos en la serie del rencor hace algunas semanas. Decíamos que nuestro llamado es demasiado grande, nuestra vida demasiado corta como para enfrescarnos con cosas tan pequeñas. Estamos llamados para algo mucho más grande que nosotros mismos. Y dieron lugar, lo que estaba pasando con este Nehemías es que no dio lugar a sus críticos en su corazón, porque él estaba comprometido con Dios. Él estaba más enfocado en lo que Dios quería con él. Algo que es genial con Nehemías, que a mí me gusta mucho, es que Nehemías era tanto espiritual como práctico. Eso era Nehemías. Tenía un equilibrio muy bueno. Oraba como si todo dependiera de Dios y trabajaba como si todo dependiera de él. Ese era Nehemías. Oraba como si todo dependiera de Dios, pero trabajaba como si todo dependiera de él. Creo que es un equilibrio que a muchos nos cuesta trabajo. Algunos deberíamos de ser más espirituales y menos pragmáticos, y viceversa. Algunos son demasiados espirituales. ¿Por qué? Oye, ¿por qué nosotros estoy orando todavía para que Dios me manifieste si yo puedo ser el gerente de Vancomer? No, algunos no quieren ni siquiera salir a tocar la puerta para decir, oye, me da chamba, ¿no? Porque tenemos que aprender a tener las dos partes, tanto orar a Dios, pero también ser prácticos y levantarnos y hacer las cosas. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos que Dios guíe nuestros pasos, pero también se requiere la disposición de nosotros para levantarnos y hacer las cosas. La fuga que tienes en tu casa no se va a solucionar con oración y ayuno. Tienes que levantarte, tienes que repararla. El foco fundido no se va a cambiar, no va a bajar un ángel decir y te lo va a cambiar. No, tú tienes que ponerte a hacer algo distinto. Todos necesitamos de la gracia de Dios, pero todos necesitamos tener actitudes correctas para contar con gracia delante de las demás personas. A lo mejor tú puedes orar y decir, Señor, dame gracia delante de las personas, pero llegas y tienes una pésima actitud, una malísima cara y tratas de remar a las personas. ¿Cómo quieres entonces tener gracia de parte de Dios? Pues que no, Dios hace milagros, pues sí, compadre, pero lo tuyo ya es necedad, ¿no? Nehemías capítulo 4, verso 10 al 12 dice de la siguiente forma: por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores, ¿qué? Desfallecen. Ojo. Escucha esto, dice versículos antes, que en el pueblo había con entusiasmo levantado la muralla. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad. Y luego versículo 10 dice que entonces el pueblo ¿qué? Desfallece. ¿Nos cansamos? Todo el tiempo. Si no, pregúntenme a mí el miércoles, que ya no aguantaba. La verdad es que todos nos cansamos, todos desfallecemos. Dice, pues son muchos los escombros, y luego fíjate lo que dice ahí: no vamos a poder ¿qué? Reconstruir esta muralla. Entonces, ve por favor lo siguiente. Una cosa es las circunstancias que estaban viviendo. Otra cosa es la oposición que tenían de parte de sus enemigos. Pero esto que está pasando en este momento, ¿de dónde salió esta oposición? De ellos mismos. Ellos entonces ahora estaban pensando, no vamos a poder construir la muralla. Y nuestros enemigos, dice el verso 11, y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, y así haremos que la obra se suspenda. Y luego dice el verso 12, por favor ustedes, ¿qué dicen? Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían hasta 10 veces y nos advertían, nos van a atacar por todos lados. ¿Te imaginas tener desánimo en tu corazón? ¿Te imaginas tener cansancio en tu vida? Y más aparte que te estén diciendo a cada rato, te va a cargar, ¿no? ¿Te imaginas cómo estaba el ánimo de ellos? Ahora, vemos que el pueblo duda. Una cosa eran las circunstancias, otra era Gesem, Tobías, pero ahora era el desánimo tuyo.
No solo estaba dudando de lo que podían hacer, de las circunstancias externas, sino que ahora dudaban de ellos mismos. Podemos encontrar oposición en las circunstancias, podemos encontrar oposición en las personas que amamos, pero también a veces la peor oposición que tú y yo podemos tener es la nuestra, es nosotros mismos. Y yo creo honestamente que esa es la más complicada, cuando tú eres tu peor opositor, cuando tú eres tu peor enemigo, cuando tus inseguridades se asoman y te dicen: Josué, ¿quién te crees que eres? No eres suficiente, te ves mal en el espejo, caminas encorvado, no tienes los estudios necesarios, tú no estudiaste en tal lado. Es probable que haya alguien hoy que esté escuchando esto y de alguna forma batalla con él mismo y es su peor opositor. Hacemos más caso a las inseguridades internas que a la voz de Dios y lo que Él dice que somos nosotros. Si me permites ser sincero contigo, esta oposición interna es algo que en lo personal yo lucho todos los días y a varias horas del día. Es algo que constantemente uno puede estarse luchando y estarse repitiendo en su mente. Creo que todo el tiempo en mi cabeza dialogo con esa voz, en el trabajo, en la oficina, cuando viene alguna circunstancia, alguna situación y digo: yo no voy a poder, yo no sé cómo hacer eso, yo no tengo los recursos para hacerlo. A lo mejor llegas a tu casa y tú ves a tu familia y dices: yo no soy un buen padre, no la voy a armar con esto que estoy haciendo, no me va a alcanzar para la semana que estoy haciendo. De alguna forma te sientes constantemente inadecuado para ti, y esa es la peor oposición. Es una lucha constante que tu servidor tiene todos los días. Por eso dice Pablo: pelea con los pensamientos, lleva cautivo todo pensamiento a la voluntad de Dios, lleva cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Que nosotros podamos terapiarnos para hacer eso. Por eso esto es lo que yo trato de hacer, este es mi recurso que yo trato de hacer y yo te lo quiero compartir. Es el siguiente: la oposición externa solo será tan ruidosa como mis inseguridades internas se lo permitan. Te lo repito: la oposición externa solo será tan ruidosa como mis inseguridades internas se lo permitan. Muy bien. Ojo, no estoy diciendo que tú te sientas que todo lo puedes. No. Por eso dice Pablo: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, con prudencia. Piensa en ti, porque no se trata de lo que yo puedo hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de mí. De eso se trata. Por eso Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice que estamos rodeados de tan grande nube de testigos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dejemos el peso de lado, dejemos el pecado de lado. Y dice algo: puestos los ojos ¿en quién? ¿En ti? No, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador, porque Él es el que puede hacer las cosas, no tú, no yo, es Dios el que puede hacer las cosas. Dios es el que cambia corazones, Dios es el que cambia circunstancias, Dios es el que cambia los problemas, Dios es el que cambia tu familia, Dios es el que te cambia a ti. No eres tú el que vas a hacer las cosas, es Dios a través de ti. No miremos a la derecha ni a la izquierda, no nos subamos al río por lo que nos están diciendo, sino que mantengamos nuestro corazón y oídos en lo más alto, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nehemías, después de haber escuchado a las personas y ver el desánimo en el pueblo, ver visto todo lo que está pasando y lo que está sucediendo a su alrededor, escucha las quejas y los temores, y entonces dice en el versículo 14: luego de examinar la situación, dijo Nehemías, luego de examinar la situación, de escuchar al pueblo todo lo que me estaban diciendo, lo que estaban pasando y lo que estaban viviendo, entonces dijo algo bien increíble. Lo que dijo Nehemías fue lo siguiente: le dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, ¿qué les dijo? No les tengan miedo. ¿Me ayudas a decirlo más fuerte? Porque está entre signos de admiración, ¿no? Imagina que tú estás al frente de todo un pueblo, tú ya escuchaste todas las quejas, pero tú tienes una convicción bien grande. Y tú les vas a decir lo siguiente: ¿qué les vas a decir? No les tengas miedo.
Oye, es que ya se cansa, no les tengas miedo, es que ya vinieron, me dijeron, no les tengas miedo, es que ya viene el doctor, tú no tengas miedo, es que yo no voy a divorciar, tú no tengas miedo, es que la salud, tú no tengas miedo. Lo que le estaba diciendo Nehemías al pueblo, le estaba diciendo, no tengas miedo, ¿por qué? Acuérdense del Señor, que es grande y que es temible. Eso es lo que estaba diciendo Nehemías. Acuérdate de Dios. No es algo que tú puedes hacer, es algo que Nehemías estaba depositando en Dios, porque es una obra que estaba haciendo Dios, no tú, no el pueblo, no él, era Nehemías. Lo que hace Nehemías es que quita el foco de sí mismos. Nehemías quita el foco de sus enemigos y le dice a todo el pueblo, pon el foco en donde lo debes de poner. ¿Dónde? En Dios. Porque Dios es el que está haciendo la obra, no tú, no yo. Eres un perfumista, ya levantaste un muro, tú nunca lo hubieras podido hacer si no hubiera sido Dios a través de ti. Eso es lo que le está diciendo Nehemías al pueblo. Y lo pone en Dios. Básicamente lo que les dice, amigos, esta batalla, así como cantábamos, esta batalla no es nuestra. Esta batalla que estamos experimentando y que estamos en ella no es nuestra, es del Señor. Amigos, el Señor está con nosotros. El Señor está contigo. El Señor no te ha dejado. El Señor no se ha cansado. Y el Señor continúa sosteniéndote aún. Y la batalla que estás experimentando es del Señor, no es tuya. Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Y creemos que Dios, para Él, todo es posible. Amén. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Nuestra atención no está en lo que dicen las personas, sino en lo que Dios dice. Nehemías seguramente les compartió cómo Dios había conmovido el corazón de Artajerjes y le había suplido todo lo necesario para la reconstrucción. Imagina la escena, Nehemías frente a todos los nobles, el pueblo recordándoles lo que Dios había hecho, y le estaba diciendo a Nehemías, a ver pueblo, acuérdense quién es Dios. Acuérdate lo que Dios ha hecho contigo. ¿Te acuerdas cuando los sacó de Egipto? Los hizo pasar en qué? En seco, dice la palabra, y después cerró los mares para bañar a todos los que los estaban persiguiendo. Acuérdate de lo que hizo Dios con su pueblo. Los guió por todo el desierto, los mantuvo, les dio una sombra durante el día, les dio una columna de fuego durante la noche para que pudieran caminar. ¿Y sabes qué más? Les dio de comer todavía. Acuérdate que tenemos un Dios que es grande y que es temible, y es el que te sostiene hoy por hoy si tú dependes de Él. Pero si tú quieres depender solamente de ti, compadre, cuídate, porque la vas a regar, te vas a caer y te va a doler. Pero si nosotros dependemos de Dios y estamos confiados en Él, las cosas son distintas. Cuando venga la oposición y el desánimo aparezca, tengo que recordarte y tienes que acordarte de dónde Dios te tomó y de dónde Dios te ha puesto. Acuérdate de las maravillas de Dios en tu vida. Cuando estés frío y no tengas fe, acuérdate de dónde Dios te ha tomado y cómo Dios ha sido maravilloso contigo y con tu familia. Acuérdate de dónde Dios te ha mantenido. No te olvides, porque ese fue el problema de la generación después de Josué. Se levantó una generación que no conocía a Dios y les fue en feria. Yo no sé si tú te acuerdas de Dios, pero yo tengo que entender, y cuando vengan las situaciones, el desánimo y la oposición, y que la estoy pasando mal y no me siento bien, yo tengo que recordar que Dios me sacó del alcoholismo, que Dios restauró mi matrimonio. Aun cuando mi esposo y yo ya estábamos separados, Dios restauró mi matrimonio y Dios restauró mi familia. Cuando las cosas están mal y la oposición viene, yo tengo que recordar cómo Dios sanó a mi hija del asma y de alguna forma bendijo ese tratamiento. Cuando las cosas no estén bien y yo estoy en desánimo, tengo que recordarme cómo Dios nos sostuvo por una semana con 75 pesos y nos sobraron 5 pesos. ¿Cierto o no es cierto? Tengo que recordar cómo Dios ha sido bueno conmigo. Cuando venga la oposición, cuando vengan los problemas, recuerda, en lugar de las broncas que tienes, acuérdate de lo que Dios ha hecho contigo. Trae a recuerdo y en memoria todo lo que Dios ha hecho. No te olvides de tu Dios, dice la palabra. Dios ya lo hizo una vez y yo sé que lo puede volver a hacer. Tienes que repetírtelo. Si lo hizo conmigo, que soy el autor de todos ustedes, Dios lo puede hacer contigo. Si Dios ha sido fiel, Dios sigue manteniéndose fiel con nosotros. Dios lo puede hacer de nuevo y ¿sabes algo? Lo va a hacer por ti. Cuando las cosas se pongan difíciles, y te prometo que así va a ser. Si algo te puedo prometer es que las cosas serán difíciles,
Acuérdate del Señor, voltea a ver al Señor, no a tu oposición, escucha lo que Dios dice, no lo que dice tu oposición. Muévete por lo que dice Dios, no por lo que dicen tus críticas o los elogios. Cuanto mayor, tenemos que entender esto, cuanto mayor sea la oposición, mayor será la oportunidad para que nuestro Dios pelee por ti. Cuanto mayor sea la oposición, mayor será la oportunidad para que Dios pelee por nosotros. Nehemías 4, verso 14, vamos para allá. Ayúdame a leerlo, por favor, ¿qué dice? Luego de examinar, me levanté y dije a los nobles oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y es temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Y recuerda que el Señor tu Dios sigue, amigos, sigue peleando por ti. Dios sigue peleando por ti. Dios, cuando tú entras en una habitación, Dios va contigo. Dios no se queda allá afuera, no es como el borrachito de la cantina: tú espérame aquí, que ya que me voy a divertir. No, Dios entra contigo, Dios te va acompañando, Dios continúa contigo, Dios sigue peleando por tu familia, Dios sigue peleando por tu matrimonio, Dios quiere seguir peleando porque tus hijos se encuentren en libertad en Cristo y tomen buenas decisiones. Dios desea pelear por ti para que tengas una vida libre financieramente. Eso es lo que hace Dios. Cada vez que des un paso de fe, entiende algo, Dios, habrá oposición, esa es una realidad, pero entendamos algo, y es esto: si no estás listo para enfrentar la oposición en obediencia a Dios, no estás listo para ser usado por Dios. ¿Ok? Cuando tú entendamos esto, si no estamos listos para enfrentar la oposición en obediencia a Dios, no en base a tus medios, no en base al compadre y no en base al banco, ¿ok? Sino en base a obediencia a Dios. Si nosotros no somos capaces de hacer primero esto, no hay forma en que nosotros podamos ser usados por Dios. Amigos, pídele a Dios lo siguiente: Dios, prepárame, ayúdame a conocer mi llamado, ayúdame a cumplir con esa meta. Y tienes que entender algo: no tienes que ser elegido por la gente si Dios ya te llama, porque la gente un día te quiere y otro día te odia, pero Dios no cambia. Si Dios ya te llamó, es porque Dios quiere algo contigo. ¿Qué haces cuando algo te duele? Lo que hizo Nehemías es que lloró y se levantó. Buscó fielmente a Dios, aclaró la visión, hizo planes con cuidado, inspiró a otro grupo de personas, y cuando apareció la oposición, recordó lo que Dios ya había hecho en su vida y se lo recordó a los demás, para que tomaran ánimo, tomaran fe y se levantaran e hicieran la obra que Dios los había llamado. Ayúdame a leer, por favor, puestos de pie. Ayúdame a buscar Gálatas capítulo 6, verso 9. Gálatas capítulo 6, verso 9, y ahí vamos a terminar. Gálatas capítulo 6, versículo 9. ¿Ya estamos ahí? Muy bien, ayúdenme a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Gálatas capítulo 6, verso 9 dice así: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos. Yo sé que tal vez tú dices: yo ya me quiero dar por vencido con mi familia, yo ya me cansé, yo ya me quiero dar por vencido con mis hijos, yo ya me quiero dar por vencido con esta lucha que tengo conmigo mismo, yo ya me quiero dar por vencido con esta lucha financiera, yo ya me quiero dar por vencido con este tema del trabajo y ya no puedo, yo me quiero dar por vencido con esta vida, porque algunos tal vez puede ser, pero tenemos que comprender algo: sigue construyendo una piedra a la vez, un ladrillo a la vez, un momento de fidelidad tras un momento de fidelidad, tras otro momento de fidelidad, tras otro momento de fidelidad y tras otro momento de fidelidad, porque entonces a la larga vas a volver al pasado y vas a decir: todo esto construido, todo esto hecho, no tú, ha sido Dios, la bondadosa mano de Dios que nos ha dejado. Poco a poco tú y yo vamos a poder construir un muro, y amigos, la victoria ya fue asegurada, porque Cristo resucitó. Y dijo Él: en el mundo tendrán aflicción, les va a doler, les va a pegar, van a sufrir, van a llorar, van a enfermarse, van a quebrantarse, van a separar, van a hacer muchas cosas, pero confía,
yo ya vencí. Tú tranquilo, porque esta batalla, dice el Señor, es mía. Dejémosle nuestra batalla a Dios.